hoy noche tener tiempo para poder enviarles los enlaces. Si no estoy mal, los videos se están almacenando en Google Drive. Bien, entonces el día de hoy quiero exponer el comentario que hace Lorenzo Peña a un artículo escrito por John Harris titulado La lotería de la supervivencia. A ver, lotería de supervivencia. Este, si tienen interés, tengo el artículo, pero está en inglés, no es muy largo, y yo no lo he leído. Entonces, lo que hace Lorenzo es, primero, describir en qué consiste ese argumento y luego hace una crítica. Ya. Bien, esperen, voy a anotar Efraín, Anita. Lima. A ver, acaban de juntarse, si no estoy mal, a ver, era Efren, a ver, Sí, profe. Efren, el Abraham, y ¿quién más? Este rato, Diego, Yo, profe Agustín. Presente, profe. Agustín, ya. ¿Alguien más? ¿Están 10? Yo también. Anita, ya le puse, ya, ok, ya, gracias. A ver, continuemos. Decía, verán, entonces, ¿por qué he escogido este artículo para el discutir? Porque, verán, nuestro seminario es de filosofía política y la filosofía política en parte es una disciplina normativa y según la visión que tiene Lorenzo Peña, al momento de hablar de normas necesitamos valores. Hemos visto hasta ahora el bien común. El día de ayer estábamos viendo la igualdad, bueno, en un par de clases. Tenemos que ver la justicia y este tema de la lotería de la supervivencia tiene relación con un conflicto entre igualdad y un único bien supremo, un único bien intrínseco que es la felicidad. La igualdad es un valor totalmente instrumental, no vale por sí misma. Si es que la igualdad produce desigualdad, entonces no es un valor. Se la puede sacrificar. Entonces, tenemos aquí nosotros un caso en el cual están en conflicto la utilidad, la mayor utilidad y la igualdad, el trato igual. No es igualdad en la distribución, sino igualdad en el trato. O si quieren ustedes, podría entenderse que estamos distribuyendo el derecho a la vida. ¿Quién tiene derecho a vivir? La igualdad nos dice que todos tienen ese derecho. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, quiero exponer describir el argumento que presenta John Harris y luego vamos a ver qué opina Lorenzo Peña sobre ese argumento. A ver, para empezar, quisiera decirles que este argumento se parece
a un caso que nosotros ya hemos visto precisamente en el seminario de axiología, y es la cuestión del naufragio. Recuerden, el bote salvavidas es un caso de la vida real. Hay 30 sobrevivientes en un bote salvavidas cuya capacidad máxima es para 7 personas. La mayoría de la gente está en el agua, se está sosteniendo del bote simplemente del filo. El número de 7 ocupantes van a morir todos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que debería hacer el capitán? ¿Debería tratar a todos por igual? ¿Que mueran todos, puesto que no se pueden salvar todos? ¿O salvar a aquellos que se podrían? ¿Sí? El capitán actúa de acuerdo a un principio utilitarista y salva a 7. Y obligó a los 23 restantes a que se suelten del bote y por lo tanto murieron. Este bote fue encontrado al día siguiente por un barco, entonces los náufragos fueron rescatados, pero al llegar a tierra al capitán se le acusó de homicidio y fue a la cárcel. Eso es lo que pasó, pero nosotros ahora entonces vamos a reflexionar desde el punto de vista filosófico. ¿Qué se puede decir de un caso semejante en el que, de acuerdo a una teoría utilitarista que pertenece a la ética, se puede sancionar, o se puede, mejor dicho, aprobar? Estaba hablando de sancionar en el sentido de aprobar, el sacrificar un determinado número de personas para salvar a otros. El caso del bote salvavidas es extraño, es inusual, porque se sacrifica a una mayoría, son 23 personas, para salvar a una minoría. Sacrifiquemos a 7 para salvar a 23. ¿Sí? Ahí hay una proporción más o menos de 1 a 3. Bueno, es un poquito diferente, pero redondeando podríamos decir, sacrificamos a una persona y estamos salvando a 3. Pero en cambio no haríamos al revés, sacrificar a 3 para salvar a una. Eso es más difícil de aceptar, ¿sí? Pero eso es precisamente lo que sucede en este caso del capitán y el bote salvavidas. A ver, pero entonces, en segundo lugar, quisiera que, aunque este tema ya hemos visto en una ocasión anterior, quisiera que ustedes me recuerden quién está a favor quién aprueba la actuación del capitán. Hizo lo que debía hacerse cuando, según las leyes con las que se le juzgó al capitán, él mató a 23 personas para salvar a 7. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí a mano derecha, a ver, matar a 7 para salvar, perdón, es al revés, a 23. A ver, para continuar, quisiera por favor que
el capitán. Pronúnciense, por favor, quién aprueba que el capitán actuó de acuerdo a la ética, ¿sí? ¿Estamos pensando en el utilitarismo o en el consecuencialismo? ¿Y quién está a favor de que se hizo bien al matar a 23 para salvar a 7? ¿Alguien de ustedes está de acuerdo? Yo, profe. A ver, Yo uno. también, profe. Efren, ¿quién más? Yo, Jonathan. Agustín. A ver, Yo, Adrián. ya, tres. ¿Están dos o tres? Otra vez, porque creo que hablaron a la vez y no entendí muy bien. A favor, ¿quién, por favor? Yo, profe. Agustín. Ya. Uno, gracias. Yo, Adrián. Adrián también. Dos. ¿Alguien más? Dos. A ver, un ratito, aquí hay un aviso en el chat. No. Orellana, Abraham. Ya, vamos. Dos personas. En contra, alcen la mano, por favor. A ver, pronúnciense. Está mal lo que hizo el capitán. No debía matar a 23 para salvar a 7. ¿Quién está en contra? Alce la mano. Yo, profe. Ya, Abraham. ¿Qué más? Yo, profe. Efren. Efren, dos. Yo, profe, Jonathan. Jonathan, tres. Tres. ¿Nadie más? Bueno. Verán, en total están 5 y están y eso no nos da una mayoría ni a favor ni en contra, ¿sí? Bueno, esto podría ser una tercera parte. De 9 estudiantes, 3, eso es una minoría. Pero bien, entonces, veamos el caso de lo que presenta Harris, que es una generalización de situaciones de este tipo. Entonces, voy a exponer las 4 premisas de este argumento, después saco la conclusión y me pongo a hacer los comentarios. Verán, la primera premisa es que somos responsables por las consecuencias de nuestras acciones u omisiones. ¿Sí? A ver, voy a... acá a mano derecha voy a poner los comentarios de Lorenzo Peña. ¿Sí? A ver, voy a borrar esto. A ver. Un ratito voy a grabar. Ah, estoy grabando, sí. Responsable por consecuencias. Bien. Verán, o sea, a ver, Leonardo Dele. Ya, Leonardo le anoté. Verán, responsable no, es decir, la responsabilidad es alabada o censurada, ¿sí? Reciba una sanción o un elogio. Bien, entonces, ¿de qué depende esa responsabilidad? De los resultados de la acción, de aquello que haga, ¿sí? No podemos simplemente responsabilizar a una persona por las intenciones, pero, verán, estas consecuencias están dependiendo no solamente de la acción, sino también de la omisión. ¿Sí? Entonces aquí es acción y omisión.
Sí, aquí omisión es lo contrario de acción. Una omisión es no hacer algo. Eso es inacción. ¿Sí? Bien, entonces, en ese sentido podríamos decir esto es una instancia del tercero excluido, o hace o no hace, ¿sí? Quedarse cruzado de brazos, sin hacer nada. Bien, ahora, fíjense, aquí estoy hablando de resultados, ¿sí? Y los casos que estamos nosotros discutiendo es una cuestión de vida o muerte, ¿sí? Una cosa es matar, otra cosa es dejar morir. Hay una distinción y no es lo mismo. Veamos una segunda premisa, es la de que todas las personas tienen igual derecho a la vida. Bien, eso significa que este derecho a mantenerse vivo lo tienen por igual varones y mujeres, jóvenes, viejos, niños. Es independiente de la nacionalidad, del partido político, de la ideología, de la religión o de grupos étnicos. ¿Sí? No hay absolutamente una razón para decir quién vive y quién no. Esa es la segunda premisa. Ahora, entonces aquí hay una igualdad de derechos con respecto a la vida. ¿Sí? Bien, ahora se podría hacer una pequeña variante de esta segunda premisa, indicando que toda persona, la vida de toda persona es igualmente valiosa. Eso no es exactamente el mismo contenido que está acá, pero es otra formulación, una variante de la segunda premisa. ¿Sí? A ver, el, el igual valor de la vida de todos. ¿Ya? Bien, ahora veamos, ¿sí? Es decir, a ver, por favor, alguien está con el micrófono prendido. Adrián, por favor, puede silenciar su micrófono. Gracias. Verán, el detrás de esta segunda versión de esta premisa es que nadie es más que nadie. No hay personas de primera calidad. Estoy hablando de la vida de las personas. No es que unos valen más que otros, que unos son más valiosos que otros, o sí. ¿Sí? Toda vida es igualmente valiosa. ¿Sí? Toda vida de cualquier ser humano vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes, antes de avanzar, ¿están de acuerdo con esto? Veamos una encuesta, sí o no. ¿Sí? Sí está comprendida, ¿no? Toda vida es igualmente valiosa. ¿Sí? Quizás eso es quizás más claro. A ver. ¿Ya?
toda vida. Obviamente no nos va a resultar el tipo de empanada que necesitamos. Necesitamos trabajarle mucho. Ari, creo que está con el micrófono prendido. Ya. A ver, entonces, toda vida es igualmente valiosa. ¿Están de acuerdo con esto? A ver, antes de hacer la votación, les aclaro, creen que dependiendo de la ocupación que tenga una persona, hay gente que hace bien a la sociedad, hay antisociales, hay malhechores. Por una parte está una enfermera, puede ser un profesor, por otra parte está un ladrón, un criminal, tenemos un médico, tenemos un lustrabotas, un plomero, un arquitecto, etcétera, etcétera, un pintor, ¿sí? Alguien que vende drogas, etcétera, etcétera. ¿Creen que la vida de todos es igualmente valiosa? La vida de San Francisco, la vida de Hitler, la vida de un tirano o la vida de Santa Teresa de Calcuta. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esa igualdad? A favor, díganme, ¿quiénes de ustedes piensa que la vida de cualquier persona, independientemente de qué haga o de quién sea, es igualmente valiosa? Alce la mano. A ver, pronúnciense. Vamos de uno en uno. ¿A favor? Yo, profe. Ya, uno. ¿Qué más? Enfrente. Ya, uno. Yo, profe. Dos. Yo, profe. Tres. Tres. Ya. En contra, alcen la mano. A ver, de uno en uno, vayan diciendo su nombre. Yo, profe, Diego. Uno. A ver, Diego, ya. ¿Alguien más? Diego es número uno. ¿Quién más? Yo, Adrián, profe. Yo, profe. Ay, Ariana. Adrián, Ione. Ari, ¿quién más? ¿Están Ione. tres? ¿Bien? Ione. Verán, este rato estamos 11, yo no me cuento, están 11, la mitad es 6, mayoría simple, no hay mayoría simple, ¿sí? Entonces, bien, pero vemos que hay una persona más que cree que no hay igualdad frente a los que sí. Vamos a la tercera premisa, la de que en ciertas situaciones tenemos que elegir la muerte de un determinado número de personas, ¿sí? Y podemos comparar, o sea, ¿qué es mejor? ¿Que mueran 7 personas o que mueran 30? Ese es el caso del capitán. También nosotros conocemos el caso del tranvía, el trole, que está descendiendo por unas rieles un vagón sin frenos y más adelante está, por ejemplo, dos obreros atrapados en las rieles, en otras rieles está uno. Entonces, tenemos que elegir en matar a dos o matar a uno o dejar que mueran dos, ¿sí? Entonces, a veces el mundo nos pone en esas situaciones, ¿sí? Pero es una cuestión que nosotros debemos elegir, ¿sí? Decidir matar a n o n plus, ¿sí? Aquí n es un número cualquiera y igual m, pero es diferente de 0. Entonces, a veces tenemos que hacer esta elección, ¿sí? Hagamos lo que hagamos, va a haber muertos. Entonces, mal menor, ¿sí?
añado una última premisa, la de que cuando se trata de salvar objetos o bienes que tengan el mismo valor, el único criterio que nos ayuda, nos guía al momento de hacer esta elección es el número, ¿sí? Tendríamos que salvar el mayor número de esos objetos. A ver, entonces aquí se trata de salvar bienes del mismo valor, bienes iguales por número. Pensemos, por ejemplo, en que se incendia un museo y tenemos una sala en la que están cuadros de pintores famosos y todos esos cuadros aproximadamente tienen el mismo valor. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, la idea sería simplemente, si es que se cumple esta condición, igual valor de los bienes, estaríamos obligados a salvar el mayor número. Y eso simplemente, ¿sí?, el mayor número de esos cuadros. Entonces, si nosotros juntamos estas 4 premisas, de ahí sacamos una conclusión, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, apliquemos, por ejemplo, al caso del trole o del capitán, ¿sí?, que tendríamos que salvar el salvar va a ser el resultado, pero a través de causar la muerte de un determinado número de individuos, ¿sí? A partir de la premisa 3, ¿sí?, se sigue la conclusión: decidir la muerte de n personas, y esto con una condición: si este número de sacrificados es menor con respecto al número de las personas salvadas, ¿sí? Si es menor de los salvados, ¿sí? Entonces voy a poner aquí n es menor que las personas salvadas, ¿sí? A ver, según esta conclusión, entonces podemos aplicar al caso del trole, si es que, fíjense, tenemos acá dos personas, acá uno, el trole está descendiendo por una pendiente. Más adelante están 2 personas, acá está una persona, ¿sí? Entonces, si es que nosotros podemos desviar el vagón hacia estas rieles, solo moriría una persona. Eso es el número de sacrificados es menor que el número de las personas salvadas, ¿sí? Igual sería si es que aquí tengo 2 personas y acá 4, ¿sí? O aquí 5. Mato a 2 para salvar a 5, ¿sí? Entonces, esa es la condición que está acá. Se puede lícitamente, puede ser en la ética, puede ser en el derecho, ya vamos a discutir esa distinción, ¿sí? Decidir la muerte de un número de personas siempre y cuando el número de sacrificados o de muertos sea menor, no sobrepase
al número de las personas que quedan con vida. Bien, entonces Lorenzo llama a esta conclusión la conclusión nefasta y le abrevia como, conclusión fatídica. Es una conclusión insatisfactoria que la mayoría de ustedes tal vez estarían en desacuerdo. A ver, vamos a ver, ¿están de acuerdo con que se debería matar a decidir? Esto es algo que lo hacemos voluntariamente en nuestro sano juicio, estando informados de la situación. Verán, antes de continuar, les puedo adelantar que esta conclusión es avalada por el consecuencialismo, por cierto consecuencialismo y por el utilitarismo del acto. Entonces, acá. Pero no todo utilitarismo, sino solamente el utilitarismo del acto. Obviamente, podríamos nosotros generalizar, a ver, voy a bajarle un poquito, podemos generalizar y a partir de esta conclusión podemos hacer una política pública. Podemos introducir o podemos crear, podemos producir una ley que se puede aplicar o que pueden aplicar los paramédicos, por ejemplo. ¿Sí? Ellos estarían autorizados a salvar a unos, aunque eso signifique dejar morir a otros. Pero dejar morir, eso es omisión, e igual somos responsables por las omisiones, por lo que no hicimos. ¿Sí? Bueno, entonces yo les pido por favor, este es el argumento, inmediatamente voy a exponer la opinión de Lorenzo Peña, pero denme un minutito, solamente quisiera conocer cuál es la posición de ustedes. ¿Están de acuerdo con esta conclusión que se sigue de estas premisas? ¿Sería lícito, sería apropiado, correcto el matar a un determinado número de personas siempre y cuando las sacrificadas sean en un número menor que aquellas personas que se benefician de esa decisión? Entonces, veamos sí y no. ¿Cuántos de ustedes están a favor? Por favor, vayan diciendo su nombre. ¿Nadie? A ver, debíamos, si aprobaban la decisión del capitán, es muy posible que también apliquen a esto, puesto que esto es menos grave que la cuestión del capitán. ¿Sí? A ver, creo que aparentemente nadie está de acuerdo. Veamos quién está en contra de que se mate a un determinado número de personas. ¿Sí? ¿Alguien? Profe, disculpe, no se me conecta el micrófono, pero ya en el que sí estoy de acuerdo que se mate un número de personas, sí me he puesto de acuerdo. Ya, perfecto. Ya, esa es la posición del utilitarismo del acto. Gracias, Adrián. ¿Alguien más? Yo también, profe Ariana. Ari, ya, 2, a favor. ¿Ya quién más? Profe, yo también me sumara, Agustín. Ya, 3. ¿Alguien más? Ya, en contra, alcen la mano. ¿Quiénes se oponen? A ver, vayan nombrándose. Efren. Efren, 1, 2, ¿quién más? Efren. ¿Alguien más? Jonathan, 2.
Abraham. ¿Quién? ¿Leonardo? Leonardo, ya, Abraham. 3. ¿Perdón? Abraham. ¿Era Leonardo? A ver, me parecía que era Sí, Leonardo. profe, yo también. Están 3. ¿Alguien más? Leonardo y Abraham. Abraham, a ver, pero están 2, también Efren está en contra. 3. ¿Alguien más? A ver, tenemos un empate aparentemente. Sería 4, profe. A ver, no conté bien, parece. Entonces, yo tenía aquí a Leonardo, Efren y Jonathan. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más Y se a ver, suma? también ¿Quién? era Leonardo, Efren, mi persona y Abraham. Esos éramos 4. Ah, ya, perfecto, gracias. De acuerdo, muy bien. Entonces, nuevamente un poco a lo de antes. Bien, veamos ahora. Ahora, verán, una primera dificultad. A ver, ahora voy a empezar con Lorenzo Peña. Verán, entonces, voy a poner aquí a mano derecha el Lorenzo Peña, ¿sí? Verán, un primer problema que tendríamos que decidir es con respecto a cómo hacemos la selección, cómo elegimos quién va a vivir y quién va a morir, ¿sí? Y aquí viene la cuestión del título de este artículo, ¿sí? La lotería de la supervivencia. Cuando hablamos de lotería estamos hablando de suerte. Usted compra un boleto y puede ser que gane, puede ser que no. Eso depende de algo que es contingente, azaroso, fortuito, incontrolable, impredecible, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí una cuestión, ¿sí? De elección, ¿sí? ¿Cómo elegir? ¿Sí? Verá, si es que, si vamos a decidir, ¿sí? Pensemos desde el punto de vista utilitarista, en el caso del naufragio, pongámonos en la posición del capitán. Él puede decir, más vale que mueran solamente 7 personas en vez de que mueran 30, ¿sí? Estamos salvando la vida de 7 personas. O vamos al caso del trole. Es preferible que solo muera una persona en vez de que mueran 2. Es preferible que solo mueran 2 personas en vez de 4 o 5, ¿sí? Ahí se está cumpliendo esta condición. Ahora, entonces, tendríamos que el decidir cómo seleccionar a las personas que van a recibir la vida, ¿sí? Si tuviéramos que distribuir quién vive y quién muere, entonces, ¿qué mecanismo vamos a emplear para hacer esa selección? Si es que decimos, hagamos por suerte, ¿sí? A la suerte, por ejemplo, botamos una moneda, sale sí o no, ¿sí? Eso es una posibilidad, la suerte, ¿sí? Ahora, obviamente el resultado de lanzar una moneda va a hacer que unos viven y otros mueren. Entonces, el mecanismo de la selección va a estar dependiendo de algo que es
importantísimas, como es la cuestión de vida o muerte, no podría dejarse que dependan de la pura suerte. Esto sería irracional, dice Lorenzo, ¿sí? A ver, sería lo más arbitrario, ¿sí? Entonces, eso es la objeción que pone Lorenzo, el arbitrario. ¿Ya? Es decir, no habría ninguna razón. Por supuesto, podemos decir, el procedimiento se aplica igual para todos, pero desgraciadamente el resultado no es igualitario, ¿sí? Puesto que unos van a ser salvados y otros no van a ser beneficiados con ese procedimiento puramente fortuito. Bien, entonces ahí tenemos una dificultad. Una decisión que es tan vital o fatal no podría estar dependiendo de algo que no es racional, ¿sí? Ahora, vamos a ver otras dificultades que menciona Lorenzo. A ver, por ejemplo, veamos ¿qué pasa? Hay otra posibilidad de hacer la elección. Y aquí mencioné simplemente un ahora, es decir, se va a salvar a aquella persona que merezca ser salvada, ¿sí? Eso puede depender de quién es o qué hace, qué ocupación tiene, podría depender de la contribución que hace a la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, qué pasa si es que es un médico. Comparar un médico que puede salvar vidas frente a otro que es un malhechor, un criminal, un asesino. Alguien que en lugar de hacer bien a la sociedad, mata a personas, ¿sí? Sin estar loco, ¿sí? Entonces, esa sería una opción, ¿sí? Recuerden, estaríamos pensando, quienes están en contra de que toda vida es igualmente valiosa, tal vez podría considerar que este podría ser un mecanismo que nos permita hacer la selección, ¿sí? Pero obviamente está en contra de la igualdad, que es la premisa 2, ¿sí? Entonces, Lorenzo simplemente nota que ahí hay una incompatibilidad entre mantener la premisa 2 y elegir el mérito como un mecanismo para hacer esta selección, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí, este dibujo es dos espadas que están cruzadas, es el signo de la guerra, de la oposición, y premisa 2, ¿sí? ¿Sí? Igualitarios, no podríamos, igualitarios con respecto a igual derecho a la vida o igual valor de cualquier vida humana. ¿Sí? Sería lo mismo, igualmente valiosa la vida de un terrorista que la de una persona bienhechora. ¿Sí? Bien, entonces ahí hay un comentario con el que hay que pensar. A ver, por otra parte, Lorenzo
tiene ciertas dudas con respecto a que sea lo mismo actuar que no hacer nada. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, frente a la primera premisa, una acción no es lo mismo que una omisión. ¿Sí? A ver, con respecto a a si hay o no diferencia, puede ser que Lorenzo se exprese de distintas maneras en varios escritos. Este dato no tengo el año de publicación, creo que es alrededor del 2007, este escrito, este comentario, que fue una tarea de su diplomado en jurisprudencia, que si no estoy mal lo hizo en la UNED, en la Universidad Nacional a Distancia en España. Entonces, desde el punto de vista consecuencialista, da lo mismo el matar que dejar morir. Las consecuencias son las mismas. Lorenzo cree que no hay una perfecta identidad entre hacer y dejar de hacer. ¿Sí? Por lo tanto, la responsabilidad no sería la misma. Y eso es aquello de lo que habla la primera premisa. ¿Sí? Lorenzo no es un consecuencialista puro, sino que la posición de él es un poco más complicada, si bien por un lado admite que las consecuencias sean una parte de lo que determinan nuestra obligación, nuestro deber, aparte de eso también están los valores. Entonces la posición de él es un consecuencialismo axiológico. Bueno, me voy a quedar aquí. Haré la próxima semana. Mañana tenemos 2 horas. Ahí me robaré unos minutitos de la primera hora para completar el comentario a este argumento y avanzar a nuestro siguiente tema. Permítanme, solamente despliego aquí la lista y con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias y hasta mañana. Una buena noche. Profe, una pregunta. ¿Dónde están las grabaciones de las clases? Ya les voy a mandar, Paulita, yo les voy a mandar un enlace, no están en YouTube, sino en Google Drive. El propio programa Meet envía ¿Ya? un enlace. Yo les voy a mandar y voy a poner en el e-virtual, ¿sí? Para que tengan el video completo. Gracias, Paulita, por su... Gracias. Y de nada. ¿Sí?